Tenemos. Creo que esto todavía no lo subí al campus. De hecho, lo iba a subir la presentación, ¿verdad? Como tal, voy a guardar un toquecito y voy a meterme al campus para ponerla en PDF, la presentación. Eh, no, la voy a subir al final mejor, porque generalmente muchas veces tengo que hacer alguno que otro cambio en la presentación. Si hay algo que habría que mejorar, se mejora como tal, ¿verdad? Ok. Aquí. Ujú. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a poner el Teams, es lo que andaba buscando. Ujú. Bueno, según el cronograma que tenemos, que hay que seguir estaríamos en esta lección viendo la unidad número 3, que sería densidad de flujo eléctrico y ley de Gauss. Entonces, el contenido para esa unidad sería el siguiente: densidad de flujo eléctrico, ley de Gauss, aplicaciones de la ley de Gauss y primera ecuación de Maxwell. Entonces, vamos a introducir el tema. En este caso, bueno, voy a borrar porque me tengo que borrar esta parte. Eh, Viendo un poco de introducción, ¿verdad? Un conocido de ustedes, el señor Michael Faraday, por ahí. Todos saben qué es el faradio, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿De qué elemento, verdad? Dedicado en nombre de don Michael Faraday. Bueno, la vez pasada va a contar un poquito de humor, ¿verdad? Porque generalmente ustedes que los nombres son ingleses de las unidades de medida y todo eso. Yo guardo, digamos, nombres latinos, ¿verdad? En unidad de medida. Como que no calzaría, sería como raro, ¿verdad? Apellido latino. Bueno, sacando un poco de humor, ¿verdad? Ahí hay que te ponga a imaginar nombres para unidades de medida, ¿verdad? Este hombre investigó los efectos de materiales y eléctricos sobre campos electrostáticos mediante esferas metálicas concéntricas, ¿verdad? Como tal. Descubrió la carga inducida en las esferas exterior, que la carga inducida en la esfera exterior era igual a la carga colocada en la parte interna, ¿verdad? Independientemente del dieléctrico intermedio, ¿verdad? Y además, ese fenómeno dio origen al concepto de flujo de desplazamiento eléctrico, ¿verdad? Fue conocido como flujo eléctrico, ¿verdad? Entonces, ven qué interesante, ¿verdad? El segundo punto, ¿verdad? A raíz de pruebas, ¿verdad? Él logró determinar que la carga eléctrica inducida, ¿verdad? En la parte exterior era igual a la carga colocada en la parte interna, ¿verdad? Tenemos una carga en una esfera en la parte interna, tal vez podríamos ver el dibujito que está aquí, ¿verdad? Tenemos una carga en la parte interna y la carga exterior va a ser igual a la carga externa, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Este es otro elemento, pero por ahí, ¿verdad? Podríamos analizar esa parte, ¿verdad? Entonces, ya viendo esto y conceptualizando un poquito la historia de Michael Faraday, ya podríamos empezar a ver un poquito qué es, o adentrarnos ya a lo que sería la densidad de flujo eléctrico. Ya sabemos que va a ser igual a la carga interna, ¿verdad? En este caso. Entonces podríamos afirmar lo siguiente, ¿verdad? En este caso es la esfera que se mencionó anteriormente, ¿verdad? Y podríamos relacionar lo siguiente. En este caso, dentro de las observaciones de Faraday, ¿verdad? Indicó que Q en la esfera, ¿verdad? Interna se relaciona directamente
con la carga inducida, ¿verdad? En este caso, él pudo deducir, como se mencionó en el punto anterior, que el flujo eléctrico total, ¿verdad? Representado por el signo que podemos ver en la pantalla, va a ser igual a la carga, ¿verdad? Eléctrica, Q. La unidad de medida de flujo eléctrico es el coulomb, ¿verdad? Con C. Y también, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Tendríamos lo siguiente o la siguiente fórmula que estaría dado por la densidad de flujo va a ser igual a Q entre pi eh, por 4 por R a la 2, ¿verdad? Por el vector unitario R. En este caso, si podemos ver la figura que te presenta ahí, estaríamos relacionando ya un concepto que sería el concepto de densidad de flujo eléctrico. Y lo podremos definir por la letra D. Y podríamos decir, ¿verdad? Con ese concepto clave que tenemos ahí, se podría definir que la densidad de flujo eléctrico, ¿verdad? Que sería un vector, el vector D, representa el flujo por unidad de área. Es decir, cuántas líneas de flujo atraviesan por la superficie, ¿verdad? Aquí podríamos ver esto, ¿verdad? Aquí podríamos ver la figura, en este caso, eh, representada, ¿verdad? Que representa las líneas de flujo, ¿verdad? En este caso. La unidad de medida estaría dada por columna entre metros cuadrados y además, ¿verdad? Tiene una dirección radial en simetrías esféricas, ¿verdad? Tendría dimensión radial en simetrías esféricas. Si vemos de aquí, este esfera representa el flujo eléctrico y si vemos en la región entre el par de esferas, ¿verdad? Que sería esta, que se menciona aquí, la cual son concéntricas, ¿verdad? Y cargadas, ¿verdad? La dirección y la magnitud de no son en función del dieléctrico colocado entre las esferas, ¿verdad? En este caso. Y tendríamos dos, ¿verdad? La esfera metálica conductora, ¿verdad? Son dos esferas metálicas conductoras de un aislante o material dieléctrico, como tal. Entonces ahí pueden, si quieren, pueden ir apuntando la fórmula. Por ahí yo voy a subir esto al final de la clase del campus, pero ya tienen las fórmulas. Y bueno, lo importante es ir apuntando las fórmulas que van a tener la presentación, ir haciéndose un formulario, ¿verdad? Para que lo manejen, para sus prácticas, para el campus, entre otras actividades relacionadas al curso. Entonces, veamos esta parte, ¿verdad? Esta sería la relación entre densidad de flujo y campo eléctrico. Densidad de flujo, en este caso, ya hemos visto, ¿verdad? Esto que sería E, que es un valor constante, ¿verdad? Como tal, eso ya lo hemos visto. Y en este caso dice que en el espacio libre la densidad de flujo eléctrico se relaciona con el campo eléctrico mediante esta fórmula, ¿verdad? Recordemos que la fórmula de E, ¿verdad? Si nosotros analizamos E, nosotros vamos a tener esa densidad de flujo en ambas partes, ¿verdad? Y había un valor relacionado con la densidad de flujo, ¿verdad? En este caso, la, D, ¿verdad? Que ya la habíamos visto. Eh, este, no, esta era la permeabilidad. En este caso D, ¿verdad? Que ya lo hemos visto. En este caso sería dado por C entre M al cuadrado y E es Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Esta relación es válida solo en el vacío, ¿verdad? Pero si vemos este valor, eh, podríamos hacer el siguiente análisis, ¿verdad? Bueno, en este caso, vemos esta fórmula, vamos a analizar dentro de estas dos funciones, ¿verdad? Si sabemos que en un espacio libre E va a ser igual a la integral del volumen, ¿verdad? De P de V, ¿verdad? En este caso, dividido entre 4pi, la permeabilidad, ¿verdad? Multiplicado por R a la 2, ¿verdad? En un espacio libre. Vamos a tener que, en este caso, si D, como ya hemos visto anteriormente,
tiene esta relación con la permeabilidad, ¿verdad? En este caso se elimina, ¿verdad? Y la fórmula quedaría D es igual a P de V, ¿verdad? Entre 4pi de R a la 2 por el vector unitario de R, ¿verdad? Esa sería para una distribución continua de carga en el espacio libre, ¿verdad? Esta expresión permite calcular los campos cuando hay muchas cargas distribuidas, ¿verdad? Recordemos que cuando vemos integrales, ¿verdad? En este caso, muchas veces nosotros utilizábamos la integral para determinar un área, ¿verdad? O en determinado caso para determinar un flujo, un volumen, ¿verdad? También. Entonces, básicamente, y lo que se hace es la valoración de esa integral para determinar una cantidad particular de cargas en un espacio libre, ¿verdad? Aplicando estas fórmulas o estas integrales, ¿verdad? Con respecto al volumen, ¿verdad? ¿Dudas por el momento? Solo hemos visto un poquito de fórmulas, ¿verdad? ¿Puedes poner la fórmula del flujo eléctrico, por favor? Un toque. Ajá. Regálame un La toquecito otra, la más atrás. para servirme un toque de agua. Ya vuelvo. Eh, esa. Sí. Regálame un toquecito para servirme un poco de agua. Ya vuelvo. Ahí me disculpan. Está trayendo un poco de agua para la garganta. Listo. ¿Alguna duda, alguna fórmula que quieran apuntar por el momento o avanzamos? Por mi parte, puede continuar, profe. Perfecto. Entonces, viendo toda esta parte de lo que sería la distribución de la carga y la densidad de flujo, entramos a la siguiente temática, ¿verdad? En este caso, estaríamos hablando sobre lo que sería la ley de Gauss. Eh, el principio general, ¿verdad? Con respecto a la ley de Gauss, afirma que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga total encerrada de dicha superficie, ¿verdad? Algunos conceptos o principios generales de la ley de Gauss. Además, indica que esa ley es independiente de la forma de la superficie, ¿verdad? Siempre que encierre la misma carga, ¿verdad?
Recordemos que, bueno, y por ahí vamos a ver que vamos a hablar sobre una integral, ¿verdad? Y si recuerdan cuando iniciaron a ver cálculo, a la hora de trabajar con integrales, eh, integraban para determinar áreas sobre eh, superficies uniformes, ¿verdad? Como tal. Es una generalización del experimento de Faraday con esferas concéntricas, ¿verdad? Entonces, formalmente, se podría decir que el flujo eléctrico que pasa a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga encerrada por la superficie. Esto es un ejemplo, ¿verdad? En este caso, una aplicación de la ley de Gauss, ¿verdad? En este caso se habla de la densidad de flujo de S en P debido a la carga Q, ¿verdad? El flujo total que pasa a través de la diferencial de S y es el diferencial de S producto punto de diferencial de S. En este caso, tenemos esta fórmula que sería, que indicaría que eh, la operación matemática del análisis del producto, ¿verdad? Eh, en el campo, ¿verdad? De verdad, y el elemento diferencial de la superficie de ese está dado por esta fórmula, ¿verdad? Que vemos acá. En este caso se calcula el flujo total, ¿verdad? Atravesando la superficie cerrada. Ya habíamos visto, bueno, desde el inicio, ¿verdad? Que sería, al final esto sería igual al valor de la carga total, ¿verdad? En este caso. En este caso tendríamos una carga en ese valor, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es tomar como referencia un punto donde podamos trazar, ¿verdad? Nuestra fórmula, ¿verdad? Y en este caso le damos una dirección como tal, ¿verdad? A la densidad de flujo, que son perpendicularmente a la superficie. Otros datos, ¿verdad? Y de interés, ¿verdad? El flujo eléctrico a través de una superficie depende solo de la componente normal del campo de, ¿verdad? Se define la superficie cercana como gaussiana y de dirección diferencial de S y es siempre hacia afuera, ¿verdad? En este caso, si vemos eh, la superficie de S, ¿verdad? O en este caso va a tener una dirección para afuera de la figura, ¿verdad? En este caso, digamos aquí en esta gráfica, ¿verdad? Como te menciona aquí, ese ángulo, ¿verdad? Teta, ¿verdad? Estaría entre D y DS. Y en este caso afecta el cálculo del flujo local, ¿verdad? En este caso. Estos dos valores están divididos por este ángulo, ¿verdad? Como tal. Y la versión integral de la ley de Gauss, en este caso, estaría dado por la siguiente fórmula. Tomando todas las contribuciones diferentes sobre la superficie, se obtiene la versión integral, ¿verdad? En este caso se estaría derivando con respecto a un volumen, ¿verdad? Y de acuerdo a la figura, por ejemplo, podríamos trabajar con superficies esféricas o podríamos trabajar con cilíndricas que por ahí ya habíamos determinado esos valores, ¿verdad? Y determinar esto con respecto a las fórmulas dadas, ¿verdad? Nosotros habíamos, si vimos en la primera lección, habían varias fórmulas para determinar el volumen dentro de una superficie tanto esférica como cilíndrica, ¿verdad? Entonces, por ahí, una pista básicamente de cómo se va a trabajar esos puntos, ¿verdad?
tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Para ilustrar la aplicación de la ley de Gauss, comprobaremos los resultados del experimento de Faraday, colocando una carga Q en el origen de un sistema de coordenadas esférico, figura 3.3, y elegiremos como superficie cerrada una esfera de radio A. En este caso, ¿verdad? Lo que hacen es, como indica la solución, tenemos la fórmula, ¿verdad? Que habíamos visto anteriormente, donde la densidad de flujo sería igual a Q dividido entre 4pi R a la 2 multiplicado por el vector angular de R, ¿verdad? En este caso, como es una esfera, ¿verdad? En este caso, en la superficie de la esfera estaría dado por esta misma fórmula, ¿verdad? Como tal. Entonces, como lo mencioné anteriormente, en capítulos anteriores vimos varias fórmulas, ¿verdad? Con respecto al volumen. En este caso, como sabemos que es una esfera, ya hemos visto en este caso que ds, ¿verdad? Va a ser igual a R a la 2 por seno del ángulo, ¿verdad? Del ángulo teta, de teta y el ángulo de phi, ¿verdad? En este caso. Esto lo podríamos traducir a, en este caso R va a ser igual a A, ¿verdad? Por seno del ángulo, ¿verdad? Y de phi, ¿verdad? En este caso. Si vemos, ya tenemos una fórmula, la cual nos ayudaría a determinar el volumen dentro de esa esfera, ¿verdad? Entonces, teniendo la fórmula, lo que hacemos es hacer la aplicación, ¿verdad? En este caso tenemos esto y podríamos hacer el integrando, ¿verdad? En este caso, por fórmula, ya te había visto anteriormente, de ese por producto punto de S va a ser igual a la carga, ¿verdad? Eh, dividido entre 4pi, dividido entre a la 2 por a la 2, ¿verdad? Seno de phi, seno de teta, de phi, ¿verdad? Para el vector AR, producto punto AR, ¿verdad? En este caso, esto sería igual a, ya descomponiendo todo eso, Q entre 4pi, seno de teta, ¿verdad? En este caso. Entonces, ella le podría aplicar en ese caso lo que sería la integración, ¿verdad? Entonces, lo cual conduce a la integración cerrada de superficie. En este caso, esta integración estaría, si vemos, tenemos para integrar, ¿verdad? La misma fórmula, la misma fórmula nos indica, ¿verdad? En este caso, ¿ah? Besito, ¿ok? Estaríamos integrando por ambos ángulos, ¿verdad? Y como es una esfera, vamos a tener, como es una esfera, ¿verdad? En este caso, que habíamos visto antes, eh, para, para ese valor estaría dado, ¿verdad? De acuerdo a el mismo, ¿verdad? En este caso, va a ser desde 0 a 2pi. Ya habíamos visto para la esfera que sería todo esto, ¿verdad? Y el otro también, que ya lo veamos por defecto, ¿verdad? Por default, que estaría dado de 0 a pi, ¿verdad? En este caso, este ángulo, en esta dirección. Que en este caso sería de 0 a 180. En este caso, bueno, aquí entonces se realizaría la integral para cada punto. En este caso, tenemos seno de pi, ¿verdad? Y aplicando reglas de integración, ¿verdad? Lo que obtendremos en esa primera integral sería ese valor, ¿verdad? Ya integrando y valorando por estos ambos puntos, ¿verdad? Y nos quedaría nada más la siguiente integral, que sería por fin.
Entonces, al realizar la siguiente integral, tendríamos como resultado este valor, ¿verdad? Que sería igual a Q, ¿verdad? En este caso. Porque sería, bueno, y como ya sabemos, 0 por 2 pi, ¿verdad? En este caso sería igual a Q, ¿verdad? 1 por Q, al terminar, al hacer esta integral, ¿verdad? En este caso. ¿Dudas ahí con respecto a este proceso? No sé. ¿Está claro? Todo bien, todo bien. Hable ahora, calla para siempre. Puede seguir, profe. Ok. Compañeras. De mi parte, Todo todo bien, bien, profesor. Ok. Tiempo, vamos volado. En ese caso vamos a ver lo que serían las aplicaciones de ley de Gauss. Y lo que sería entonces criterio para aplicar ley de Gauss. Serían los siguientes, ¿verdad? Entonces, para usar la ley de Gauss y determinar de ese, ¿verdad? Se debe elegir una superficie cerrada adecuada, ¿verdad? En este caso, requerimiento para que la para que la integral se simplifique, ¿verdad? Lo siguiente, ¿verdad? Eh, de ese, ¿verdad? La densidad de flujo debe ser perpendicular o tangente a la superficie cerrada en todos los puntos. Y esta, ¿verdad? Debe de ser constante en magnitud sobre la superficie. No rayo nada, yo. Entonces aquí tendríamos la fórmula, ¿verdad? En este caso Q va a ser igual a ds por la derivada de S, ¿verdad? Derivada de la superficie. Entonces aquí podríamos ver una carga puntual, ¿verdad? En el centro de una esfera, ¿verdad? En este caso tenemos esta imagen que es similar a la que vimos anteriormente, ¿verdad? En el ejemplo anterior, donde tenemos una carga Q en el centro de una esfera, ¿verdad? Si vemos, bueno, anteriormente, cuando vimos el ejemplo, ¿verdad? En Gauss, al inicio los experimentos de Gauss los hacía con respecto a una esfera, ¿verdad? Con y campos eléctricos, ¿verdad? Que salían, o flujos que salían por la esfera, ¿verdad? En este caso tendríamos este ejemplo y en este caso nos indica lo siguiente. La simetría de la esfera permite considerar, ¿verdad? El flujo normal, flujo eléctrico normal, constante en todos los puntos de la superficie. Regálame un toquecito. Regálame un toquecito. Un toquecito. ¿A qué hora juega la Cele? ¿Qué hora? 8. Todos van a dejar conectado y van a dar la mejenga. No, me he partido malísimo. Ahora sí es que había un ruido ahí extraño que lo estaba bajando. Ok, en este caso tendríamos esta fórmula, ¿verdad? Que nos habla de que la simetría esférica, ¿verdad?
permite considerar el D, ¿verdad? Normal y constante en todos los puntos de la superficie, ¿verdad? Y se obtiene con la siguiente fórmula, ¿verdad? En este caso, les agregué todo el planteamiento donde sale dicha fórmula, ¿verdad? Donde podríamos decir que debe ser igual a Q entre 4 pi entre la 2, ¿verdad? Fórmula que ya hemos visto. Y a nivel vectorial podríamos decir, ¿verdad? También lo siguiente, como R puede tener cualquier valor y ya que DS se dirigen radialmente hacia afuera, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente. Y bueno, son fórmulas ya vistas, ¿verdad? Como tal. Vean que muchas fórmulas que ya se sabe, ¿verdad? Como tal. Para lo que sería un cilindro, ¿verdad? Bueno, estamos viendo para lo que sería una esfera, ¿verdad? Para un cilindro tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Planteamiento, ¿verdad? En este caso la carga se distribuye de forma uniforme, ¿verdad? Está distribuida de forma uniforme a lo largo del eje Z, ¿verdad? Si vemos un cilindro, ¿verdad? Tenemos carga distribuida de forma uniforme, porque tendríamos desde la parte radial lo que hacíamos son círculos, ¿verdad? Como tal, y lo pudiéramos dividir en partes. Con densidad PL, ¿verdad? Y la superficie gaussiana es un cilindro de radio P, ¿verdad? Y la longitud es L, ¿verdad? Ok. En este caso, lo que hacemos es aplicar la ley de Gauss, ¿verdad? Y al desarrollarla, obtenemos que para un cilindro obtendríamos las siguientes fórmulas, ¿verdad? Como tal. Esto lo podemos analizar, ¿verdad? O podríamos ver, ¿verdad? Con respecto a un cable. En este caso, podríamos hablar de un conductor cilíndrico coaxial. No sé si conocen un cable coaxial. Todos, que generalmente el tipo de cable que de la televisión, ¿verdad? En este caso hablamos de un conductores cilíndricos, ¿verdad? Con forma coaxial. Si tenemos el cable coaxial que todos conocemos, que tiene, en este caso tendría dos conductores, ¿verdad? Un conductor cilíndrico externo, el material aislante, ¿verdad? O semiconductor, y lo que sería el material dieléctrico, ¿verdad? Exterior, y los conductores cilíndricos de externos, ¿verdad? Externo, interno, ¿verdad? En este caso, se referencia que para este P, eh, la distancia sería igual a A y para el otro sería igual a B, ¿verdad? Porque vamos a tener una distancia radial que va a ser igual a A y la distancia radial de este va a ser igual a B, ¿verdad? Como tal. Entonces, los dos conductores cilíndricos, el interior con radio A y el exterior con radio B, ¿verdad? Como se puede apreciar en la figura, ¿verdad? En el espacio entre los cilindros vamos a tener lo siguiente, que este valor, ¿verdad? Sería dado entre A y B, ¿verdad? Y el campo es el siguiente, ¿verdad? En este caso vamos a tener la siguiente fórmula, ¿verdad? Y fuera del cilindro, ¿verdad? Al ser mayor que B, no hay campo, ¿verdad? Con respecto a la fórmula. No va a haber campo. D va a ser igual a cero, ¿verdad? El flujo sería igual a cero, al no haber campo, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos varios datos, ¿verdad? Que nos resultan de interés, ¿verdad? En este caso, el cilindro exterior va a ser igual a entre E por PS, ¿verdad? Del cilindro interior, ¿verdad? En este caso, eh, ¿qué sucedería, verdad? Si usáramos el cilindro P, ¿verdad? Mayor a B, ¿verdad? Como la superficie gaussiana, ¿verdad? En este caso, el libro, ¿verdad? Nos menciona esto, ¿verdad? Y la carga total encerrada sería entonces cero, por haber cargas iguales y opuestas en cada cilindro conductor. De ahí se podría mencionar lo siguiente. Cuando P es mayor a B, vamos a tener que
todo va a ser igual a 0, ¿verdad? DS por 2pi por PL, ¿verdad? Va a ser igual a 0 y DS va a ser igual a 0. Y bueno, por ahí, bueno, nos podemos adelantar tal vez un poco, ¿verdad? Pero podríamos ver que con respecto a los 3 puntos que vimos anteriormente, que se podría valorar 3 fórmulas para lo que sería la densidad de flujo, ¿verdad? De tanto para una carga puntual a una carga lineal infinita de cilindro. Y para lo que sería un cilindro coaxial, ¿verdad? Concéntrico. Se los dejo para que tomen nota, ¿verdad? Con respecto a el siguiente punto. ¿Dudas ahí? Todo claro, no sé si ocupan que explique algo más. Profe, ¿qué significaba PL? Ah, ¿Qué significaba PL? en este caso, ¿verdad? Eh, recuerde que en este caso podríamos definir PL, ¿verdad? Como se utiliza para carga lineal, si mal no recuerdo. Bueno, PL, vamos a ver, paso, carga lineal, densidad de carga lineal sería PL. Aquí estaría, Ok, densidad de ok. carga lineal. O sea, para tomar la foto. Listo, gracias. Ok. Eh, mm, mm, mm. Ok, Profe, ¿puede poner el cuadro? este. Ajá. PS es densidad de carga superficial, S. Listo, gracias. ¿Listo? Seis y 16. No sé si habría un problema para usted, para, si podemos adelantar un toquecito el break por hoy. Puedo hacer un mandado rápido. Y por mi parte está bien, profe. No de los demás. Por mí ya está bien. Me importa también. No hay problema, profe. Ok. Para dar un toquecito a la reunión.